Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, lunes 22 de junio, en Geopolítica Diaria. El mundo amanece este lunes con más mesas de negociación abiertas que en cualquier otro momento reciente, y sin embargo con la misma fragilidad que ha marcado los últimos meses. Una cumbre en los Alpes suizos intenta contener una guerra que todavía no ha terminado del todo, mientras en otros continentes resultados electorales y frentes de combate redibujan alianzas que parecían asentadas. En el complejo turístico de Bürgenstock, en los Alpes suizos, Estados Unidos e Irán cerraron este domingo y madrugada de hoy lunes la primera ronda de conversaciones de alto nivel desde que firmaron, la semana pasada, un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra que ambos países, junto con Israel, sostienen desde finales de febrero. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance, que encabezó la delegación de Washington, afirmó que las partes habían sentado una base sólida para un acuerdo definitivo, aunque reconoció que el resultado final todavía está por construirse. Según el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, que ejerció de mediador junto con Qatar, las partes acordaron una hoja de ruta para alcanzar un pacto en un plazo de 60 días, la creación de un comité de alto nivel para supervisarlo, y el regreso a Irán de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA. El detonante inmediato de esta cumbre fue la fragilidad del acuerdo firmado la semana pasada, en paralelo a la cumbre del Grupo de los 7 en Versalles, que estableció un alto el fuego de 60 días y permitió a Irán retomar la venta de petróleo y acceder a fondos congelados, a cambio de diluir su reserva de uranio enriquecido. La negociación, sin embargo, avanza sobre un terreno inestable. El presidente Donald Trump amenazó el domingo, desde Washington, con nuevos ataques contra Irán si Teherán no detiene lo que él llamó a sus representantes armados en Líbano, en referencia al grupo chií Hezbollah. Irán respondió a través de su negociador, Mohammad Bakr Kalibaf, asegurando que sus fuerzas armadas estaban preparadas para responder a cualquier amenaza. Un día antes, el mando militar iraní había declarado cerrado el estrecho de Hormuz, el paso marítimo por el que circula una quinta parte del petróleo que se comercia en el mundo, alegando violaciones israelíes y estadounidenses de la tregua. El mando central de Estados Unidos, sin embargo, sostuvo que el tráfico comercial seguía fluyendo con normalidad, una contradicción entre ambas versiones que ningún organismo independiente ha podido verificar todavía. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, insistió en que su país nunca renunciará a su derecho a enriquecer uranio, mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reafirmó este fin de semana que no permitirá que Irán obtenga armas nucleares. El frente libanés sigue siendo el principal obstáculo para consolidar el acuerdo. El propio Vance describió la violencia en la zona como un ciclo en el que una parte dispara y la otra responde, sin que ninguna logre romperlo del todo. La defensa civil libanesa informó que ataques israelíes mataron a al menos 20 personas el sábado, horas después de que entrara en vigor un alto el fuego con Hezbollah. Vance insistió en que la situación había mejorado a pesar de los titulares, y planteó como uno de los objetivos centrales de la cumbre detener los disparos el tiempo suficiente para que la tregua se consolide. Mientras en Oriente Medio se negocia el fin de una guerra, en el este de Europa otra sigue intensificándose, aunque por canales distintos a los de las armas convencionales. En la península de Crimea, ocupada y anexionada ilegalmente por Rusia desde 2014, las autoridades instaladas por Moscú suspendieron el domingo la venta de gasolina a la población civil, en lo que constituye la peor crisis energética en la región desde su anexión. El gobernador prorruso de Crimea, Sergei Aksionov, afirmó que ataques ucranianos durante la noche habían matado a 4 personas y herido a otras 28, y anunció que el combustible solo se venderá, a partir de ahora, a organismos estatales vinculados a la seguridad de la República. El detonante inmediato de esta medida fueron los ataques ucranianos de las últimas semanas contra la infraestructura energética de la península y de la región rusa vecina de Krasnodar. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmó que un depósito petrolero en Crimea y una instalación de transporte de combustible en Krasnodar figuraban entre los objetivos alcanzados el domingo, y describió la operación como parte de lo que llamó las sanciones de largo alcance de Ucrania contra la infraestructura energética rusa. Fuentes rusas en Krasnodar, por su parte, reportaron que un ataque con drones provocó un incendio en una terminal petrolera del Mar Negro y que otro ataque contra un ferry dejó una persona muerta. El Kremlin reconoció públicamente, en un hecho inusual, la magnitud del problema de escasez de combustible y prometió resolverlo con rapidez.
Esta escalada llega en un momento en que el avance terrestre ruso se ha estancado en buena parte del frente, mientras Ucrania ha logrado infligir daños significativos en la retaguardia rusa mediante drones de largo alcance. La sombra de Washington, presente tanto en las negociaciones con Irán como en el respaldo a Israel, también se proyectó este fin de semana sobre América Latina. En Colombia, el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, del Movimiento Defensores de la Patria, se impuso el domingo en la segunda vuelta presidencial frente al senador izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el partido del actual presidente, Gustavo Petro. Según el conteo preliminar de la Registraduría Nacional, con la práctica totalidad de las mesas escrutadas, de la Espriella obtuvo cerca de 12,96 millones de votos frente a los 12,71 millones de Cepeda, una diferencia inferior a un punto porcentual que convierte a esta elección en una de las más reñidas de la historia reciente del país. El detonante inmediato de este resultado fue el desgaste del proyecto de izquierda encabezado por Petro durante los últimos 4 años, en un contexto de descontento económico y de seguridad que favoreció al electorado más conservador. Cepeda, hijo del histórico líder de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994, reconoció el resultado preliminar como un dato no oficial ni vinculante, y anunció que su campaña impugnará decenas de miles de mesas de votación antes del escrutinio definitivo. De la Espriella, por su parte, llamó a la unidad nacional y prometió gobernar para todos los colombianos, incluidos quienes no votaron por él, mientras Petro dijo que respetará el resultado una vez concluyan las verificaciones legales. El cambio de gobierno tiene implicaciones que trascienden las fronteras colombianas, ya que Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, felicitaron de inmediato al ganador y anticiparon una cooperación más estrecha en materia de seguridad regional e inmigración, lo que sugiere un realineamiento del país, tradicional aliado de Washington, justo cuando sus relaciones con la vecina Venezuela y el proceso de paz con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, entran en una etapa de incertidumbre. De la Espriella asumirá el poder el 7 de agosto. Mientras la atención internacional se concentra en Oriente Medio y en los procesos electorales de América Latina, otro conflicto sigue agravándose lejos de los grandes titulares, en el corazón de África. Sudán atraviesa su cuarto año de guerra civil entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, y en los últimos días la crisis ha añadido una dimensión transfronteriza con Egipto. Según testimonios de mineros y medios sudaneses, ataques aéreos no reconocidos oficialmente por ninguna de las partes alcanzaron una zona de minería artesanal de oro en el estado del Mar Rojo, cerca de la frontera con Egipto, causando varias decenas de muertos y heridos. Egipto no ha confirmado ni desmentido formalmente su participación en estos ataques, mientras que asesores del gobierno sudanés con base en Puerto Sudán han pedido una respuesta diplomática frente a lo que califican como una violación de la soberanía del país. Esta información no ha sido confirmada de forma independiente por agencias internacionales, por lo que debe tomarse con cautela. Al mismo tiempo, el ejército sudanés intensificó sus ofensivas contra posiciones de las fuerzas de apoyo rápido en la ciudad de Bara, en el estado de Kordofán del Norte, mientras este grupo mantenía, según informes locales, su 9º día consecutivo de ataques con drones contra la ciudad de El Obeid. La guerra, que según organizaciones humanitarias ya ha causado decenas de miles de muertos y ha desplazado a millones de personas, sigue sin una salida negociada visible, en un escenario donde Naciones Unidas ha advertido repetidamente sobre patrones que podrían constituir genocidio en la región de Darfur. Otros frentes de conflicto, aunque sin novedades concretas en las últimas 24 horas, continúan exigiendo seguimiento. En el este de la República Democrática del Congo, los enfrentamientos entre el ejército congoleño y el grupo M23, respaldado por Ruanda, persisten en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur a pesar de los acuerdos de paz firmados en los últimos meses. En Haití, la violencia de las bandas armadas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe sigue desplazando a la población mientras se despliega gradualmente una fuerza internacional de supresión de bandas respaldada por Naciones Unidas, y en el Sahel, los recientes atentados yihadistas en Mali y Níger, incluido uno contra el aeropuerto internacional de Niamey, confirman que la región sigue siendo uno de los principales epicentros mundiales de la violencia extremista. El panorama de este lunes deja una imagen contradictoria. Nunca antes había habido tantas mesas de negociación abiertas simultáneamente, desde los Alpes suizos hasta Bogotá, pasando por Qatar y Washington,
Y sin embargo ninguna de ellas ha producido todavía una paz que resista el paso de las semanas. Cada acuerdo firmado parece convivir con su propia violación, cada alto el fuego con su propio incidente que amenaza con romperlo. La pregunta que queda abierta no es ya si los gobiernos son capaces de sentarse a negociar, algo que ocurre hoy en casi todos los frentes mencionados, sino si son capaces de sostener lo acordado una vez que las cámaras dejan de mirar. Gracias por acompañarnos en este análisis geopolítico de Geopolítica Diaria. Si el contenido les resulta valioso, los invitamos a seguir el canal, dejar su me gusta y compartirlo con quien también quiera entender el mundo de hoy.